Vamos a la segunda clase de las ciencias ómicas y nos vamos a centrar en la metagenómica, que es uno de los campos más explorados en los últimos 10 años y ya verán cuál es su aplicación directa, una de las aplicaciones más importantes. Pero básicamente la metagenómica implica el muestreo de genomas de una comunidad de microorganismos que viven en un entorno común. La metagenómica ha sido también definida como el análisis completo de un ADN obtenido directamente del medio ambiente. ¿Por qué se necesita la metagenómica? Fíjense, en la mayoría de los microorganismos, eh, muchos de ellos, sobre todo los ambientales y algunos de los organismos superiores, son poco cultivables o nada cultivables en el laboratorio. Eh, el conocimiento de lo que puede ser la diversidad y la dinámica microbiana es un campo reciente. La metagenómica nos da una idea de esa riqueza y distribución de las comunidades microbianas y además de todo nos da la certeza de la capacidad y función metabólica de esas comunidades microbianas. Entonces, la evolución microbiana, que es algo sumamente interesante como vimos en la parte de la genómica evolutiva, la metagenómica nos permite conocer esa coexistencia de poblaciones microbianas, arqueas que son las más antiguas, que pueden estar en diferentes ambientes, por ejemplo, en los drenajes ácidos de las minas, que fue uno de los puntos de partida para demostrar la recombinación genética que ocurre de una manera elevada en estos microorganismos. Y por supuesto, entender cuáles son las fuerzas evolutivas primordiales de la conformación de estas poblaciones actuales. El hallazgo más controvertido es justamente la definición de especies microbianas, como lo vimos cuando hablamos de árboles filogenéticos, el reloj filogenético es muy importante y la genómica, junto con estas otras ómicas, nos ha permitido entender de verdad cuál es esa definición de especie directamente, ¿no? Em, Evidentemente hay un enfoque genocéntrico en todo este estudio de las ciencias ómicas, pero sobre todo en la metagenómica tenemos la ubicación de genes, de las componentes de estas comunidades, tenemos las rutas metabólicas, podemos entender los genes que se encuentran en mayor proporción. Fíjense que siempre estamos hablando de genómica involucrada en la metagenómica, las funciones de estos genes que pueden ser desconocidas para el investigador, de tal manera de convertirlos en focos para la investigación. Y por supuesto, las funciones benéficas para la comunidad microbiana. ¿Podríamos tener una idea de la diversidad genética en el medio ambiente? Sí, tenemos una intuición sobre lo que significa esa gran diversidad genética, sobre todo del mundo microorgánico en el medio ambiente. Pero, de todas maneras, estamos bastante lejos de comprender la magnitud de esta diversidad genética codificada por la vida microbiana. Por ejemplo, uno de los proyectos más grandes que existe actualmente es la Expedición Global Oceánica, que muestrea en todos los océanos todos los microorganismos que se encuentran ahí y por supuesto a través de la bioinformática se han generado una gran base de datos sobre la metagenómica de esos ambientes. Por ejemplo, teníamos idea de alrededor de 7.700 millones de secuencias de proteínas hipotéticas, pero actualmente a través de estas tecnologías o estas ciencias, no son tecnologías, son ciencias, podemos
entender que hay alrededor realmente de 1700 nuevas proteínas en ese mundo microbiano. La predicción funcional ha sido que la metagenómica solo estudia esas secuencias de genes que codifican proteínas o RNA funcionales, pero tenemos que ver mucho más allá del ADN y por lo tanto se puede estudiar los trasquitos de RNA y proteínas traducidas. Entonces allí tenemos otra denominación que es la metatranscriptómica y la metaproteómica. O sea, se ha ido ampliando ese mundo de las ómicas de acuerdo a lo que estudian. Fíjense, la metagenómica, si lo vemos desde el punto de vista integral, nos ha permitido estudiar comunidades virales, entender la viabilidad de los eucariotes en un costo que pudiera ser alto en un momento determinado por los sistemas tecnológicos que requiere. Nos indica, por ejemplo, el error más común de lo que puede constituirse los animales, las plantas, que son la mayoría de los eucariotes. Es una excelente manera de aproximarse a lo que son los eucariotes unicelulares, el estudio de sus interacciones completas de DNA, proteínas, mensajeros y funcionalidad, nos da la cantidad de datos que en forma veloz nos pueden permitir un análisis computacional de las relaciones de los diferentes microorganismos. Nos da también un balance entre las proteínas hipotéticas y las proteínas que ya sabemos que sí se pueden sintetizar a raíz de la transcripción. Si no teníamos antes esta base de la metagenómica, prácticamente estábamos en un conocimiento aproximativo, pero ahora no, ahora ya tenemos datos fehacientes de muchos microambientes, y lo vamos a ver con el tema de microbioma. Por lo tanto, esto sigue avanzando a pasos agigantados por todo este conglomerado de técnicas que les hemos acercado y el entendimiento de la bioinformática y por supuesto todo lo que tiene que ver con la era digital y los big data. Aquí un resumen más o menos de cómo funciona la metagenómica. Fíjense que tenemos por supuesto una gran comunidad microbiana. Podemos entonces extraer el material genético. ¿Qué hacemos con ese material genético? Podemos amplificarlo. Podemos de alguna manera entender a través de la secuencia cuál es su conducta en cuanto a la genética y a la funcionalidad. Podemos entender entonces qué organismos están presentes y cómo funcionan ellos mismos interrelacionados con otros microorganismos. Podemos ubicar la filogenia, ¿ok? Pero evidentemente el punto fuerte de todo esto es la secuenciación, que ya ustedes vieron cuáles son los tipos de secuenciación. Entonces el conglomerado de todo esto entonces nos acerca definitivamente a qué microorganismos estamos presentes en un microambiente o en un ambiente determinado, cómo se relacionan entre ellos, cuáles serían sus funcionalidades definitivas de acuerdo a su material genético. Ya ustedes han visto algunos de estos diagramas, ¿ok? Pero ya viniendo desde el mundo de las ómicas, podemos entender perfectamente, fíjense, qué microorganismos están en un momento determinado. ¿Okay? Fíjense, este correlograma nos está indicando que hay por lo menos 60 especies diferentes en un momento determinado. En este caso estamos hablando de una revisión que tiene que ver con
las especies que se encuentran en la cavidad vaginal de las mujeres. ¿Ok? Pero no se detengan en eso. Lo importante acá es ver, por ejemplo, qué microorganismos se encuentran allí, a qué taxón se refieren a través de la gráfica a su mano izquierda, el dendrograma, ¿ok? Y cuáles son las interacciones entre los distintos aislados. Entonces, en este mismo trabajo, estos autores, utilizando todas las tecnologías básicamente de la secuenciación y además todo el tema de la bioinformática, pudieron definitivamente en diferentes grupos humanos definir cuál era la composición de ese mundo microbiano en lo que sería el aspecto vaginal, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la composición de las asiáticas. Ellos dividieron los grupos de microorganismos que vieron en la gráfica anterior en 5 grupos y podemos ver que hay diferencias en el microbioma de cada uno de estos grupos humanos, ¿ok? Entonces eso no lo hubiéramos podido hacer ni entender si no hubiésemos entrado en la era de las ómicas. Aquí tenemos otro de los gráficos de este mismo trabajo. Fíjense cómo van absolutamente relacionando, ¿verdad? Con, de acuerdo, por ejemplo, a la edad reproductiva de las mujeres. Ven variaciones, todas esas, esos colores que van cambiando son las proporciones en las cuales se encuentran cada uno de estos microorganismos y por supuesto le permiten construir cuáles son los grandes grupos de las comunidades microbianas que se encuentran en ese sitio específico de la vagina. Aquí mismo, en ese orden de ideas, fíjense que el microbioma vaginal, en este otro estudio, pudieron ver cómo era la interacción entre Lactobacillus gardnerella y otros microorganismos que se encuentran en la flora bacteriana vaginal y cómo varían estos microorganismos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la fase reproductiva de la mujer. Entonces, toda esta información justamente viene no solamente del conocimiento de la genómica, sino que ahora podemos inclusive entender la funcionalidad de estos microorganismos dentro de un nicho ecológico determinado. Entonces la pregunta ¿es mi microbioma vaginal igual al de la otra mujer? Pues el número y la calidad de microbioma varían notablemente en cada individuo. Por lo tanto, mis especies no son tus especies. Podemos coincidir, evidentemente, ¿sí? La parte de microbioma lo van a ver más en detalle con la profesora Diana, pero este es un ejemplo de cómo van decantándose todas las ómicas para llegar a conclusiones muy específicas en un momento determinado de acuerdo a todas estas estructuras de funcionamiento genético, acoplamiento a la secuenciación y por supuesto a lo que puede ser la síntesis de proteínas, pero más importante es el tema de la metamicrobioma, porque justamente nos permite enrolar todas estas tendencias, ¿ok? Y ver la funcionalidad y el comportamiento. Otro término interesante es la pangenómica, que para el tema de resistencia microbiana ha sido planteado como uno de los modelos que puede llevar perfectamente a entender la dinámica de la transferencia genética de esos determinantes de resistencia. Cuando, por ejemplo, llega una muestra de bacterias, un aislado de una infección, puede haber pequeños cambios entre las diferentes bacterias de esa muestra, pero en general su genoma es bastante estable y prácticamente el mismo si tenemos una sola especie o dos especies, ¿sí?
Entonces, esa muestra estará representada por una cepa, ¿ok? Que la cepa es parte de una especie. O sea, fíjense la forma de llevar la idea, ¿no? La pangenómica nos dice, si pudiésemos comparar con otras secuencias de bacterias de la misma especie, pero aislado de otros pacientes, en otras localizaciones geográficas o en otro momento, pues muy probablemente estaríamos observando variaciones, aunque esas variaciones son relativamente pequeñas. Y de ahí es donde viene el criterio de la pangenómica, o sea, estamos viendo en diferentes localizaciones dentro, por ejemplo, de un paciente, pero además pudiéramos comparar un paciente que está en el Hospital Vargas, otro que está en el Hospital Universitario de Caracas, en el Hospital Universitario de Mérida. Estas secuencias serían diferentes cepas de la misma especie, lo que se conoce entonces como pangenoma, que es el conjunto de genomas de cepas diferentes de una misma especie. ¿Sí? Estas secuencias del pangenoma, hay una parte del genoma que es el esencial, que relativamente no cambia, y que todas estas cepas las mantiene. Y habrá una parte presente, solo alguna de esas cepas mantendrá y es distinta, y será, por supuesto, una parte como por ejemplo el caso de los plásmidos, que pueden ser dispensables. Este es un trabajo que nos demuestra el uso de lo que puede ser la pangenómica. Aquí, por ejemplo, por supuesto, esto está basado en la secuenciación, y lo que querían ver era justamente la expansión de cepas de estafilococos multiresistentes en distintos hospitales de Europa. Esto nos indica que es pangenómica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos gráficos que nos señalan. El que tiene solamente las líneas rojas, justamente lo que estamos hablando es de cuáles son los genes que están en estas cepas de estafilococos, ¿no? Entonces el gen MEC, el MEP, el RSA y así sucesivamente, para demostrarnos cuál es la dinámica de los genes que promueven la resistencia a los antibióticos, ¿no? Y por el otro lado, al lado derecho, tenemos cuáles son los microorganismos que están incluidos en ese muestreo que tenemos allí, ¿ok? Y no solamente los microorganismos, sino que a qué antibiótico o a qué producto hospitalario está siendo bandera en un momento determinado en todos y cada uno de esos aislados. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Determinantes de resistencia a los antimicrobianos. De ahí, por ejemplo, construimos un dendrograma. Y al construir un dendrograma podemos saber si es un clon o son varias clonas. Si en un hospital hay una sola clona o hay varias clonas. O si en Europa, en el caso de este paper, se dispersaron distintas clonas. ¿Okay? Para eso sirven los dendrogramas y entender cómo se maneja la pangenomia. Fíjense que en esta tabla, si uno la analiza, puede ver cómo ha sido la dinámica de la prevalencia de la resistencia a los antimicrobianos de estafilo de acuerdo al origen geográfico, ¿no? Entonces, analizando, podemos ver diferencias importantes en entonces